Pensé que el río estaba enojado con papá. Un sector de la finca El Guáimaro colindaba con el Magdalena, llamado por los indígenas Huacacayo o Yuma. Desaparecía paulatinamente con el paso de sus aguas que bajan torrentosas como una serpiente ciega. Yo era una niña de 8 años. Aparte de que había aprendido a silbar e imitar el canto de los pájaros, tarareaba algunas canciones como La Piragua de José Barros. Eran los años 60 y el hombre todavía no había llegado a la luna. Papá, los peones y mis hermanos mayores lo cruzaban a nado. De los remolinos era casi imposible salir. El torbellino que golpeaba con furia contra el despeñadero avistaba el potrero donde pastoreaban los terneros y los potros destetos. La base de la peña se fue erosionando, creando una inmensa caverna donde sus aguas entraban a descansar del largo viaje venidas del vientre de la laguna de la Magdalena en las estribaciones del macizo colombiano. Algunos moradores decían que allí habitaba el duende. Lo habían visto entre las aguas y la cueva, fumando un largo tabaco, con su sombrero de pindo y sus ojos despiertos, de estatura de infante y de piel morena. Durante algunos años, la peña se fue derrumbando y llevándose sospedones de gran tamaño. Cuando caían sus aguas cristalinas, se tornaban de color marrón por un largo trecho. Otros decían que allí existía una mina de oro. Incluso llegaron a comentar la existencia de un diamante. A menudo, papá reparaba la cerca que impedía que los terneros y los potros se fueran por el despeñadero. Pero el río se empeñaba en continuar su labor de derribar la peña. Posiblemente iba por el oro, por el diamante o por los tesoros del duende, tal vez para entregárselo como presente al mar. Toda mi vida he estado rodeada de animales. Los quiero mucho y siento un mutuo cariño por ellos. Diva, mi mamá, sabía cuándo yo iba a llegar a la casa, porque horas antes mi yegua, la consentida, un ejemplar pequeño parecido a un pony, arribaba temprano al patio. Subía del potrero con sus pasos cadenciosos, relinchando y agitando su esplendorosa cola con el viento. Venía del potrero donde permanecía meses, mientras yo estaba en el colegio del pueblo. Mamá decía: «Hoy viene Leito, mi niña querida», puntualizó con certeza. «Pero si hoy es jueves y ella estudia toda la semana», comentó doña Romelia, sostenida en la escoba de ramas que parecía un frondoso ramillete de flores. «Romelia, yo casi no me equivoco». «Eso es verdad, señora Diva». Mamá con ternura observaba los ojos de la consentida, que se encontraba en el patio de la vivienda desde muy temprano, y ella también la miraba, queriendo comunicar mi llegada. Luego soltaba un prolongado relincho que golpeaba la tarde, los árboles y las paredes de bareque de la casa. Mamá, con cierto tono burlón, expresaba a doña Romelia: «¿Y qué le dije esta mañana?». «Ay, mi señora, usted y sus intuiciones». Apartó de sus labios carnosos el pocillo de peltre, que ya no era blanco, tenía unas cuantas peladuras surgidas por el uso y el tiempo. Aún contenía unos cuantos sorbos de café. Luego asintió con la cabeza como señal de mi llegada, con expresiones cariñosas. Mi perro Temerón ladraba al tiempo que la consentida corría dando saltos y relinchos por el potrero, retardando el abrazo a mamá y a Romelia. Con lágrimas en los ojos trataban de acercarse. Nunca supe si era por mi presencia o por las tiernas expresiones de mis amigos. El mayor tiempo de mis vacaciones estaba dedicado a la consentida y a su hija Catira, al gallo pinto y a mi turupial, al toro pardo y a mi perro Temerón, con los que jugué, abracé y besé en repetidas ocasiones con ternura y respeto, a tal punto que prometí cuidarlos por mucho tiempo. Cierto día, en compañía de Temerón, se me dio por pasear por el río. Siempre me ha gustado verme en el espejo del agua, pero me asaltaba la curiosidad de la existencia del duende, al que nunca vi. Estando en la orilla, observé que en la parte alta, muy cerca del barranco, pastaba la catira. Desesperadamente grité, pero jamás me escuchó. De pronto dio un paso en falso y esa mole de carne se vino abajo y fue a caer al remolino como un saco de piedras.
Temerón dejó de ladrar cuando la mula se estrelló contra la roca y luego se hundió en el remolino. Ya no había nada que hacer. Al rato, las aguas del río la expulsaron hacia la orilla. La catira ya no tenía señales de vida. Temerón y yo corrimos tras de ella. El río la había entregado a la playa como un cansado tronco. La cara y las patas delanteras estaban en la tierra. La otra parte del cuerpo seguía meciéndose con el agua. Pude constatar que sus ojos estaban cubiertos por un color grisáceo y de su hocico salían unos hilitos de sangre. Temerón y yo quisimos sacarla completamente a la tierra, pero su peso y la corriente del agua hicieron que ese esfuerzo fuera en vano. El río se la llevó para siempre. La vimos partir mientras Temerón ladraba y yo gemía de tristeza y de dolor. En mi casa siempre tenía varios animales. Mi papá, José Ignacio, siempre me traía aquellos que hallaba por el camino heridos, huérfanos o recién nacidos. Me sentía dueña de ellos. Así fuera por un corto tiempo, mientras se curaban y aprendían a volar, porque era feliz verlos partir. Un día, Alfonso, uno de los peones de la finca, me regaló un turpial. Todavía no tenía los ojos abiertos, mucho menos plumas en su cuerpo. Él lo sacó del bolsillo de la camisa y sonriendo me lo entregó como si fuera una valiosa joya. Leíto, otra más para su zoológico. Lo recibí con entusiasmo y lo cubrí con la cuenca de mis manos como si fuera una estrella recién nacida. Muchas gracias, negro, le agradecí con la voz entrecortada y él soltó una carcajada de satisfacción. De nada, niña Leíto. Desde ese instante, el pichoncito y yo fuimos buenos amigos. Lo bauticé Tití. Con mis cuidados y atenciones, el pajarito fue creciendo. Dormía en mis pantuflas. A la hora del almuerzo llegaba mi plato. Sacaba cinticas de carne y granitos de arroz. Cuando aprendió a volar, venía a la mesa y descargaba un gusano o parte de un insecto. Pretendía compartir su comida conmigo. Después andaba sobre mi hombro y saltaba a mi cabeza y se entretenía enredando mis cabellos. Solo una vez sentí rabia con un gallo, al que llamábamos Zaratano. Este hacía brillar su plumaje con la luz del sol, como si de él naciera un arco iris. Caminaba como un danzarín de ballet y sus espuelas eran agudas, listas para impactar a sus enemigos. Se sentía dueño y señor del gallinero. Ni qué decir de su canto. Era un sonido grueso y prolongado que salía con fuerza desde sus entrañas para golpear la madrugada, la mañana o la tarde. La esposa de uno de los trabajadores me había traído varios pececitos del río y, por supuesto, debía construir un lugar para ellos. Aunque en los potreros estaban los bebederos, que eran construidos en madera y en piedras cóncavas para que las vacas fueran a calmar su sed, no podía dejar allí el vividero, porque ellas de un solo sorbo se los podían comer. De inmediato iniciamos la construcción de un lago pequeño alimentado por el agua que llegaba a la alberca. Toda la tarde trabajamos con Rosita y Romelia, dándole redondez y profundidad. Cuando los trabajadores terminaron su jornal, decidieron ayudarnos con el empedrado y la instalación del agua. Fue lindo ver cómo las sardinas, las cuchas, los guyungos, estos últimos eran unos pescaditos muy parecidos a una lombriz, pero con unos largos bigotes y ojos saltones. Y los cangrejos entraban y salían de las pequeñas cavernas elaboradas con piedras de colores. Pronto reconocieron su nuevo hogar y los alimentos. Esa noche dormí como nunca. Me desperté temprano. Era domingo. Mis papás, sentados en la banqueta de madera construida con sus propias manos, bebían café y reían a carcajadas. Tenían la mirada fija en el gallo, el mismo que sobre una piedra dejaba soltar su canto. Desde allí, mis padres vieron cómo éste engullía el último pececito. No saben cómo deseé que fuera a parar a la olla donde se hacía el sancocho. Mis papás, mis hermanos y los trabajadores, en especial Alfonso, sabían de la felicidad que me causaban mis amigos con escamas, pelos o plumas.
Ellos también sufrieron con la pérdida de los pescaditos, pero en especial la muerte de la catira, mi mula. Entré en un estado de dolor por la partida de estos seres queridos. Papá se quitaba el sombrero y se rascaba la cabeza al verme todas las tardes sentada en la esquina del zaguán, lamentando la definitiva ausencia de la catira y los pececitos. Aunque trataba de disimularlo mirando el horizonte, el atardecer o la llegada de los pájaros a los árboles adyacentes a la casa, nada de ello me sacaba del profundo mutismo. Una tarde mi papá, para sacarme un poco del desconsuelo que me embargaba, me llevó a visitar a mi abuela Carmen, la madre de mi mamá. Ese día, mi abuela había horneado un centenar de panes de variados tamaños y sabores. Estaban puestos sobre una batea grande de cedro y olían rico. Cada uno de nosotros tomamos los panes a nuestro antojo, que degustamos con una taza de café. Mientras saboreábamos la merienda, papá le contó a la abuela sobre el derrumbe donde había caído la catira. El río ya se había llevado una parte del potrero y era muy probable que para la creciente próxima se devorara un tramo más grande. Mi abuela, como siempre tenía la solución para todas las cosas, le sugirió de inmediato que fuera donde don Jesús María Monje, el cura del pueblo. Papá era un hombre muy diligente y no dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. Tomó su morral y salimos para el pueblo, pero antes mi abuela hizo un recado: huevos y panes para el cura. Papá y mi abuela eran conocidos del párroco, por aquello de los diezmos y primicias, con la sencillez que caracterizaba a los campesinos de esa época. Después de recibir la santa bendición por parte del clérigo, mi papá procedió a contarle que el río se le estaba llevando el potrero. Jesús María Monje, sin pensarlo mucho, le pidió que consiguiera una vasija de barro con tapa. Incluso, con sus manos señaló el tamaño. Según sus indicaciones, debía ser una ollita pequeña. Procedió con voz suave y mágica a decirle que debía recoger un poco de agua de la orilla del río donde se estaba presentando el derrumbe y traerla el domingo para conjurarla cuando terminara la misa. El cura ya había realizado esta clase de rituales a los campesinos, expulsando plagas, haciendo llover o parar las lluvias, o haciendo correr a las brujas o brujos de la vida de las personas perturbadas. El sábado bajamos con papá al pueblo de Pitalito. Era el día de mercado. Mi abuela, aparte de ser una buena panadera, era una excelente artesana. Ella nos estaba esperando en el costado sur de la plaza. Tenía tendida una docena de vasijas de barro de distintos modelos y tamaños. Todas ellas estaban para la venta. La arcilla con la cual estaban hechas estas artesanías la extraía de la veta del río Guachicos. Casi se podía decir que eran piezas únicas, elaboradas con maestría. Eran bonitas y tenían buenos acabados y decorados con figuras ancestrales, dibujados con pinceles de pluma y engobes de colores. En el punto de venta, mi abuela ofrecía ollas, olletas, tinajas, cántaros, tucos, bandejas hondas, planas, macetas, entre otros. Muchos de estos productos eran encargados por las señoras del pueblo o del campo para cubrir la demanda de los enseres de cocina, pues por la fragilidad o el uso terminaban cayéndose al piso y quebrándose. En medio de este surtido se encontraba la ollita que mi padre le había solicitado a la abuela Carmen. Se parecía mucho a la que me había regalado cuando cumplí 5 años para que jugara. La cuidé como uno de los bienes más preciados de mi vida. Mientras mi abuela negociaba y entregaba sus productos a los compradores, yo imaginaba a mi tía Elcira extrayendo y cargando, dentro de un zurrón de cuero seco, los trozos pesados de arcilla. Muchas veces la vi llegar a la casa con la cabeza agachada y sobre esta apoyaba el cabestro del zurrón que pegaba con la espalda. Llegaba agotada y sobre un tapete de cuero de vaca vaciaba la arcilla. Descansaba un poco y luego cogía un pilón de madera y comenzaba a amasar el barro. Mi abuela pasaba de vez en cuando para dar el visto bueno a su trabajo, hasta que la arcilla se convirtiera en sedosa como si fuera plastilina. Entonces mi tía dejaba esa labor y emprendía otra: cocinar o barrer en el patio de la casa. Mi abuela era la encargada de fabricar las vasijas con maestría y, como si fuera una diosa creadora del mundo, procedía a tomar un pedazo de arcilla y amasarla con sus manos
hasta elaborar unas tiras redondas y uniformes que enrollaba en forma de círculo, uno sobre otro, para crear la base y cuerpo del objeto que tenía en mente. Cuando ya tenía un boceto de la vasija, cogía una cuchara de totumo y la pasaba tanto por dentro como por fuera para darle horma y pulimiento al objeto. Cumplida esa etapa, la obra era entregada a las tías Elcira y Roselena. Ellas eran las encargadas de pulir con semillas secas, que llamaban piruros. Seguidamente cogían unas piedras finas y redondas que habían conseguido del río Magdalena o de las quebradas cercanas para bruñir la pieza hasta darle un acabado liso, como la superficie de un vidrio. El acabado final corría por cuenta de la tía Rosalena. Era la encargada de conseguir y aplicar los engobes naturales para darle a la vasija mayor belleza y colorido. Aunque la materia prima era escasa en la región, mi tía se las arreglaba para conseguirla. Tampoco necesitaba cantidades como las que llevaba la tía Elcira, pero debía pasar horas y horas encaramada en los arbustos que rozaban contra el peñasco del río, como si ella fuera una juiciosa antropóloga, y desde allí extraía las mejores pintas. La abuela era la encargada del control de calidad. Si era menester, terminaba de bruñir. Para ello tomaba una piedrita blanca con la cual pulía todo el cuerpo de la vasija. Yo observaba cada cosa que hacían, tanto mi abuela como mis tías, y deseaba estar grande para ayudar en esas tareas porque asociaba esa laboriosidad con la de un juego creativo, no sé si divertido, pero lleno de magia, porque si algo tiene el agua y la tierra, es que se mezclan para crear un universo, incluso la vida. Por nada del mundo me iba a perder el siguiente paso, que consistía en la decoración de la pieza. Para ello, esperaba con paciencia a que mi tía Roselena tomara una pluma de pavo, de gallina, de pato o de paloma, las cuales servían de finos pinceles, y luego sobre el vientre y el cuello de las vasijas dibujaba llamativos paisajes, representando la fauna y la flora de la región. Mi tía Roselena tenía el poder de transmitir la belleza y el encanto del trópico. Era toda una poesía de la naturaleza dibujada sobre el barro, a tal punto que si se tenía sensibilidad se podía escuchar el trinar de los pájaros sobre los frondosos árboles y saborear frutos que estaban creados sobre la pieza. Pasados unos días, esas obras de arte se introducían al horno candente. Cuando los trozos de madera se convertían en brasas, procedían a taparlo para que la temperatura no descendiera rápido y el aire no fuera a dañar las vasijas, y ahí permanecían por varias horas. La finalidad de este proceso era cocinar las piezas, así como la abuela cocinaba los panes. Cuando ya estaba frío el horno, procedían a descubrirlo, sacaban las piezas y las envolvían con hojas secas de plátano para ser empacadas en las mochilas de fique y posteriormente llevarlas al mercado. Esta última labor también le correspondía a mi tía Elcira. Recuerdo verla llegar a la plaza con esos pesados cargamentos y junto con mi abuela tendían la mercancía y esperaban a los clientes. El domingo bajamos con papá al pueblo. Se había terciado una mochila tejida de fique y dentro de ella llevaba la olla que le había pedido el cura. Antes de entrar a la iglesia, papá saludó a unos amigos. Hablaron de siembras y cosechas, incluso de caballos, de vacas y de la última molienda. La conversación se terminó cuando sonaron las primeras notas del órgano para invitar a la misa. Papá se quitó el sombrero y se santiguó. Lo propio hice yo. La iglesia estaba llena. Como pudimos nos hicimos en las primeras bancas, ya que algunos jóvenes nos cedieron el puesto. La misa estuvo agradable porque el cura habló de la parábola del sembrador, la semilla como símbolo de la palabra, la tierra como representación de nuestras conciencias y el llamado de Dios. Cuando terminó la Eucaristía, papá entregó la ollita al padre, la tomó con cuidado y se la llevó a la sacristía. Quedamos con la incógnita sobre qué ritual se hizo alrededor de ella. Regresó pasado unos 15 minutos, pero esta vez la ollita estaba bien tapada y se había tomado el tiempo de sellarla con cera, de tal manera que no se fuera a derramar el agua que contenía dentro. Cuando la recibió papá, Jesús María Monje le recomendó que debía llevarla tal como se la había entregado y que por curiosidad no la fuera a destapar. Asimismo, le insistió que debía enterrarla lo más pronto posible en la orilla contraria al remolino. Papá
Como era muy obediente a las órdenes de la iglesia, la echó de nuevo al morral de Fique y al otro día formó una comitiva con nosotros y todos los trabajadores de la finca, incluyendo a sus esposas y novias. La enterrada de la olla se convirtió en una excusa para almorzar a la orilla del río y de paso pegarnos un buen baño. Ese día hizo buen sol. Papá ayudó a preparar el fogón sin desprenderse del morral donde cargaba la vasija. Las mujeres de la casa se encargaron de poner una olla grande de barro y dentro de ella echaron 5 gallinas y la materia prima que requería el sancocho: plátano verde, yuca, mazorca de maíz tierno, auyama, frijol verde y arracacha, junto con los aderezos: cebolla larga, tomate, cilantro cimarrón, ajo y pimientos, estos últimos finamente picados, y por supuesto una buena puñada de sal. Apartaron una buena cantidad de brasa y sobre ellas pusieron una tuca para el arroz y una olleta para el café endulzado con panela. Cuando ya el fuego cubría las vasijas, las mujeres comenzaron a cantar viejos pasillos y bambucos. Papá le pidió a Chucho, un trabajador de confianza, que lo acompañara a pasar el río. Me encontraba sentada sobre una piedra y con el dedo grande del pie dibujaba círculos sobre la arena. Por un instante miré el cielo y noté que estaba limpio, salvo algunos pájaros que pretendían alcanzar el infinito. De pronto papá y Chucho comenzaron a cruzar el río. Braceaban con fuerza en diagonal hasta llegar a la otra orilla. Luego caminaron por la playa y llegaron al lugar donde debían enterrar la ollita. Chucho había llevado consigo una pala pequeña con la que abrió en la playa un hueco. Papá fue el encargado de enterrar y tapar la vasija con arena, siguiendo las indicaciones del cura monje. Cuando terminaron la labor, desde la orilla donde se encontraban, papá apreció por un instante el derrumbe y, santiguándose, se echó a nadar junto con Chucho. Llegaron donde nos encontrábamos haciendo el almuerzo. A papá se le veía tranquilo. Expresó que el río nunca más le seguiría robando sus tierras. Nadie dijo nada y continuamos con el paseo. Mamá, junto con las cocineras, que ya eran conocidas en la región por preparar los mejores sancochos, procedieron a servir el almuerzo. Comimos más que de costumbre. «Quedé tuquio, no me ofrezcan más porque reviento», exclamó Gabrielito, el hornillero, que casi nunca se le escuchaba su voz, mientras se sobaba la barriga. Todos rieron menos yo. A pesar de haber pasado mucho tiempo de la muerte de mi catira, todavía rondaba en mi mente la imagen de esa mulita saltarina. Miré el derrumbe y la orilla donde fue a salir, y era como si todavía estuviera sucediendo. Cuando llegó la tarde, recogimos las cosas que habíamos traído para el paseo. De vuelta a casa, ya a lo lejos, divisé que desde el cielo se había desprendido un tenue rayo y había caído en el lugar donde se hallaba la ollita enterrada. Nadie más vio ese extraño fenómeno. Todos estaban felices de haber pasado un día agradable. Preferí guardar el secreto de ese hilo de fuego entrando a la tierra, como si fuera una flecha de Dios. Pasados unos años, le pregunté a Romelia, la señora que siempre estuvo con nosotros en la finca, si el río había vuelto a desbarrancar la peña. Ella dijo que no, que incluso sus aguas se habían retirado de la base del cerro para formar una limpia playa, donde los pescadores solían pernoctar en la noche y así prender fuego y preparar sus alimentos. Después de 5 décadas, no contenta con la respuesta de Romelia y con pocas posibilidades de volver a constatar por mi cuenta en el lugar de mi infancia, pregunté a papá sobre lo sucedido mientras degustábamos una taza de café junto a mamá, mi esposo y mis 2 hijos que ya se habían convertido en profesionales. Él, con voz pausada, contó, tomándose un sorbo de café y descargando el pocillo de porcelana sobre la mesa. «Hija, eso hace ya mucho tiempo. Yo hice todo lo que me indicó el cura. Tomé agua del lugar y de la peña extraje una pequeña piedra. Era una piedra ara y la vertí sobre la ollita que nos hizo su abuela. No era una vasija cualquiera, porque tenía la intención de correr el río de la peña». Así se cumplió con el paso de los días y de los años. Mi padre no pudo ocultar la tristeza. Suspiró profundo y luego expulsó un torrente de aire.
Las sombras estaban despidiendo la tarde y los pájaros ya habían comenzado a llegar a sus árboles. Pa, ¿por qué esa tristeza?, pregunté queriendo saber más de la historia. El corazón del hombre siempre alberga oscuridad, envidia y codicia. Hizo una pequeña pausa y miró que en el pocillo ya no quedaba café. Hace algunos años, un par de guaqueros escucharon la historia y creyeron que en esa vasija se hallaba una cantidad de oro o plata. Fueron y la desenterraron. Al constatar que solo se hallaba una piedra dentro de ella, decidieron destruirla y arrojarla al río. «¡Qué vaina, papá!», exclamé. «Sí, hija. Pero el río, como nosotros, también tiene memoria, y es muy probable que sus aguas regresen por sus antiguos caminos, por sus antiguas andanzas. Para entonces, yo ya no estaré en este mundo, y tal vez estas tierras cambien de dueño». Sentencia que se fue cumpliendo. Así fue. Yo lo vi. Nadie me cree, pero fue verdad.